Yo sé que vine con un problema en el oído, pero no escucho. Buenas tardes, hermanos. Hermanos, qué gozo verles otra vez. Qué bendición estar en la casa del Señor hoy. Hoy creo que es el primer domingo de abril. Abril es una fecha muy importante, es tiempo de primavera, tiempo de celebraciones. Así es que estamos contentos de estar acá en la casa del Señor. Feliz de estar aquí con ustedes después de 2 domingos que no estuve. Y por supuesto dando gracias al Señor por los predicadores, como es el caso de nuestro pastor asociado y el pastor Jesse Moon, que predicó el domingo. Fue una bendición que ellos estuvieran trayendo la palabra del Señor. El domingo pasado, interesante, yo estuve en una celebración, no en un templo, pero en medio de la creación de Dios. Y es interesante pensar que cualquier lugar, especialmente en la naturaleza, es un lugar propicio para adorar al Señor y estar en contacto con su creación es algo maravilloso. Pero hoy estoy en contacto con mi iglesia, la iglesia del Señor, la iglesia que Él me ha dado para pastorear, y es una bendición pues poder hacer lo que me gusta hacer, predicar la palabra del Señor. No sé si ustedes están listos para recibir esta palabra, pero les invito para que vayan al mensaje de hoy. Hoy, por cierto, estamos finalizando esta larga serie de 10 sermones que su pastor le ha traído acerca de las preguntas de Jesús. No sé si recuerdan, pero les dije que Jesús dijo por lo menos unas 200 y más preguntas, y de esas escogimos 10 preguntas que ojalá usted recuerde alguna de ellas por lo menos. Hoy vamos a hablar de una pregunta que creo que tiene una gran importancia para nosotros, como lo es la pregunta del capítulo 21 de Juan 21. Y vamos a buscar allí en nuestras Biblias Juan 21. Vamos a estar leyendo los versículos 15 al 19. Otra vez Juan 21, versículos 15 al 19. ¿Qué tal si lo leemos juntos? Puesto de pie y lo leemos juntos, al unísono, una sola voz. Quiero que usted capte las preguntas que Jesús hace en este pasaje unas 3 veces. Así es que vamos a estar allí otra vez en ese pasaje de Juan capítulo 21, versículos 15 en adelante. ¿Estamos listos? Leamos a una sola voz este precioso pasaje que dice: Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, ¿me amas más que estos? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieres. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Antes de orar, yo quiero que usted tome en cuenta las palabras, la pregunta de Jesús: ¿me amas? La repitió 3 veces. Y en el versículo 17 dice el texto que Pedro se entristeció mucho porque le dijo por tercera vez: ¿me amas? Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra preciosa. Siempre tu palabra es única. Su sola lectura produce en nosotros un tremendo interés por conocerla, pero sobre todas las cosas un deseo profundo de obedecerla. Señor, esta tarde estamos en presencia de un nuevo pasaje que nos confronta de una manera directa, una pregunta que es difícil responder muchas veces,
porque si no te amamos como tú demandas de nosotros, pues es difícil responderla. Pero la intención de este mensaje es que digamos al final como Pedro: Señor, tú sabes que te amo. Quizás nuestro amor no es un amor, no es el amor más profundo, más grande, pero Señor, anhelamos esta tarde poder decir al final: tú sabes que te amo. Gracias, Señor, por tu palabra, que hoy tiene para nosotros un mensaje de gracia, un mensaje de perdón, un mensaje de restauración. Estamos en presencia de un pasaje que se lo dijo Jesús a Pedro. Pedro había negado a Jesús y ahora Él lo confronta con esta palabra. Señor, permite que esta tarde nosotros nos acerquemos a ti con mucha humildad, con mucha búsqueda, con un corazón quebrantado, pero con un deseo profundo de poder responder a la pregunta que Jesús nos hace en este día. Te damos gracias, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Muchas gracias. Yo no sé cuántas veces usted ha oído la palabra de Dios basada en este mensaje, con este texto. Pero quiero decir que esta es una de las preguntas más importantes que tenemos en la Biblia. Todas las preguntas anteriores han sido importantes, pero esta pregunta es sumamente importante porque es una confrontación directa que hace Jesús a un hombre llamado Pedro, pero que la hace, por supuesto, a todos nosotros. Las 3 veces que Jesús le confrontó a Simón preguntándole lo mismo, bien pudiera recordarle a él que así como él le negó 3 veces, Jesús ahora le está haciendo esta pregunta 3 veces, como para hacerlo pensar acerca de lo que había sucedido. Como alguien dijo, Jesús todavía tiene esa sensibilidad acerca de lo que fue la negación de Pedro, pero la intención de él en este pasaje es restaurarlo, es ayudarlo a que él vea hasta dónde había llegado y ahora él se propone, por supuesto, restaurarlo, levantarlo. Y hermanos, he aquí la importancia de este texto para nosotros. La razón de este mensaje es precisamente que nosotros veamos que Jesús siempre tiene el ministerio de la restauración en nuestros corazones. Él está siempre listo para levantarnos, cualquiera sea la circunstancia, cualquiera sean los momentos por los cuales estemos pasando. Así que la presente pregunta también es para nosotros. Si quiere, cambie el nombre de Pedro y póngale usted Tomás, Simón, María, cualquiera sea su nombre, póngale. Y allí lea ese texto diciendo: Julio, ¿me amas más que estos? Y usted esta tarde entonces estará definitivamente respondiendo a la pregunta. Oro pues para que el Espíritu Santo nos ayude y nos guíe para dar respuesta adecuada a esta pregunta. Consideremos su demanda, consideremos por qué Jesús hizo esta pregunta a Pedro. ¿Cuáles fueron las razones? Y es interesante que cuando uno analiza la pregunta, por un lado tenemos que es una pregunta que tiene una duda razonable. Tiene una duda razonable. ¿Por qué? Porque precisamente el versículo 15 dice: cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Hay una duda razonable allí de parte de Jesús. ¿Por qué razón? Porque él quería asegurarse si verdaderamente Pedro le estaba amando o le amaba como debiera ser. No piense que por tener hablando en estos términos para nosotros y aplicarlo a nuestras vidas, que por llevar una vida religiosa, por asistir a la iglesia, por envolvernos en la vida misma de la iglesia, ya eso es suficiente para decir que yo amo a Dios, que yo amo al Señor. Pudiéramos decir que eso forma parte, por supuesto, de nuestra relación con Dios, pero otra vez la pregunta tiene que ver con esto: hasta dónde lo que hago, lo que pienso y cómo actúo, verdaderamente eso me está conduciendo a un amor genuino por parte del Señor. Es interesante, por ejemplo, que la iglesia, los efesios, cuando pensamos en esto, ellos tenían todas las virtudes
y actividades. Y era una iglesia que fue elogiada por muchas cosas que hacía para el Señor. Sin embargo, cuando Jesús le puso su mirada y vio cosas internas, se dio cuenta que faltaba algo. Y hermano, lo que faltaba era la cosa más importante. Dice, pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. A una iglesia como la iglesia de Éfeso, que fue fundada por Pedro, que tenía tantas cualidades, Jesús se acerca y le dice esto. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque en efecto, mis amados, no es suficiente que yo pueda, como dije, participar de las cosas que tienen que ver con el Señor si realmente no le amo como debe ser. El caso, por ejemplo, de la iglesia de la Odisea, era una iglesia que también fue confrontada de alguna manera u otra con esta pregunta. Ellos eran, dice el texto, que ni eran fríos ni eran calientes, y Jesús estaba fuera de la iglesia. Era una iglesia, pero tenían un estilo de vida que no agradaba al Señor. Y Jesús está tocando a la puerta. Por eso dice Apocalipsis 3:20, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Un texto que por cierto lo utilizamos para la evangelización siempre, pero tiene que ver que él está fuera de la iglesia porque simplemente sus actitudes les habían sacado de allí. Todo esto para decirnos entonces cuán importante es el amor que yo debo tener hacia mi Señor. Eso es lo que este texto nos está indicando. Por otro lado, es bueno considerar en este pasaje que la posición que tengamos no es suficiente para decir que amamos al Señor. ¿A quién le dijo Jesús, me amas más que esto? Se lo dijo a Pedro. ¿Quién era Pedro? Pedro era el gran apóstol Pablo, gran apóstol del Señor quiero decir. Y es interesante que cuando uno analiza la vida de Pedro, no era cualquier persona. Pedro era un hombre muy impetuoso, era un hombre que se había decidido seguir a Cristo en todos sus caminos. Era un hombre que vivía para Él, tenía un celo por el Señor, pero precisamente fue Él el que lo negó, y es a Él a quien el Señor se dirige. Era un discípulo ciertamente con un corazón para el Señor, pero en ocasiones, por supuesto, por su mismo ímpetu, Él fallaba y le falló al Señor de esta manera. Esto nos hace pensar entonces que no importa la posición que tengamos, sea pastor, sea diácono, sea maestro, cualquier actividad que haga dentro de la iglesia no es equivalente a que yo amo realmente al Señor. El texto entonces tiene el propósito de despertar en mi corazón la clase de amor que tengo realmente por Él. Todo esto entonces nos enseña que, y la pregunta tiene que ver con eso, es despertar en nosotros una respuesta adecuada. ¿Amo realmente al Señor? ¿Es mi amor por Jesucristo lo más grande de mi vida? Así que no importa si usted es esto, repito, lo importante es hasta dónde yo estoy determinado, y mi amor por Jesucristo es lo más importante. Por otro lado, esta pregunta demanda una definición del verdadero amor de Jesús. ¿Por qué decimos esto? Es interesante que cuando uno analiza la palabra, las preguntas de Jesús, ¿me amas más que estos? Y Jesús las hace 3 veces. Déjeme recordarle lo siguiente. Hay palabras en griego, más que en nuestro idioma, que son muy ricas para entender la palabra amor. Nosotros, por ejemplo, la única palabra que tenemos para amor es amor. Yo no conozco otra. Quizás hay otras definiciones, pero la palabra con el cual más nos relacionamos es la palabra amor. Pues en griego se dice que hay por lo menos 5 palabras que tienen que ver con el amor. Entre ellas el amor ágape, el amor fileo y el amor eros. Obviamente estas 3 palabras es la que se conocen en el mundo de hoy al referirse, por ejemplo, al amor ágape. Es el amor divino, es el amor de Dios, el amor del cielo, el amor derramado por parte de Dios hacia nosotros, que por supuesto se puso de manifiesto al darnos a Jesucristo como el Salvador. Esta semana que comienza se celebra en el mundo la llamada Semana Santa. Ojalá sea santa, porque de santa no tiene nada para mucha gente. Pero nosotros recordamos que esta es una semana donde Jesús murió y por supuesto murió por amor a nosotros. La palabra fileo en este caso es la palabra que se refiere a un amor fraterno. Es un amor de afecto, es un amor de cariño. Y la palabra eros, por supuesto, se refiere a todo lo que es sensual, que nosotros conocemos también en esto. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Jesús utiliza este juego de palabras
para decirle a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y utiliza la palabra ágape. Le vuelve a decir, Pedro, ¿me amas? Y utiliza la palabra ágape. Pero la tercera vez utiliza la palabra fileo. Y la respuesta de Pedro, las tres respuestas de Pedro, escuche esto para sorpresa de nosotros, no fue ciertamente yo te amo, ágape, sino yo te amo, fileo. Ahora, ¿a dónde quiero llegar con esto? Para explicar entonces que el amor de Pedro hacia Jesús no era el amor ágape, era el amor fileo. Como si estuviera diciendo, Señor, tú sabes que yo tengo por ti un inmenso cariño, un gran afecto. Pero no era eso lo que Jesús estaba esperando de él. Por eso cuando llega la tercera pregunta y Jesús entonces cambia la palabra ágape por fileo, dice el texto que Pedro se entristeció mucho, demasiado se entristeció. ¿Por qué se entristeció? Porque 3 veces le dijo Jesús esto, pero cuando tocó esta parte de fileo, entonces él reconoció que en este caso, Pedro, el amor que tenía por Jesús no era el amor genuino, el amor ágape con el cual él estaba amando. ¿Por qué decimos esto? Porque Jesús quería que Pedro pudiera entender que el amor hacia él no era un te quiero, tengo cariño, tengo un afecto por ti, sino un amor que iba hacia lo más profundo, como era el amor que él había tenido por Pedro, por su discípulo, y que lo tiene por nosotros. Otra vez, el amor de Dios no es fileo, el amor de Dios es ágape. Es el amor que te ama a ti y a mí por encima de lo que somos. Es el amor que se entregó en la cruz del Calvario, no porque tú eras buena gente, sino porque éramos pecadores necesitados de su gracia, de su amor y su perdón. Eso es precisamente lo que él hizo y es lo que vemos acá. En ese sentido, podemos ver entonces que Dios examina nuestro amor. Se acerca a nosotros para examinar qué clase de amor tengo por mi Dios. Cuando me acerco a Él, hasta donde yo lo que tengo es un cariño por Jesús, un afecto por Jesús, o verdaderamente en mi corazón está derramado el amor ágape. Vean lo que dice el versículo 17 otra vez. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Aquí hay algo interesante, hermanos. Jesús no perdió la compasión por su discípulo, pero era necesario confrontarlo hasta llevarlo a este lugar. Hermano, déjeme darle esta palabra que el Señor ha puesto en mi corazón. Si alguien necesita restaurar su vida por alguna condición particular que tiene, necesita ser quebrantado, necesita ser entristecido por lo que ha hecho. Necesita llegar a ese punto que le duela lo que ha hecho. Que eso que ha afectado tanto el corazón del Maestro, el corazón del Señor, el creyente se sienta allí entristecido, que le duela realmente que lo que él hizo ha ofendido a su Señor. Con un corazón quebrantado y por seguro con lágrimas en sus ojos le dice allí, quebrantado, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Pero otra vez, cuando le digo tú sabes que te amo, le volvió a decir tú sabes que tengo cariño por ti. Jesús le está diciendo, Pedro, reacciona. Estoy dispuesto a levantarte de tu condición, pero no puedes seguir amándome de esa manera. Tienes que amarme con el amor con el cual yo te he amado. Y hermanos, qué cosa tan tremenda es esta palabra. Porque ¿sabe qué? Nunca nosotros amaremos a Dios como Él nos ha amado a nosotros. Jamás. Pero esa es nuestra meta. Ese es nuestro anhelo, ese es nuestro sueño, es nuestro deber. Y debemos ir en esa dirección. Será entonces bueno recordar que Jesús nos amó con amor desprendido y entregado. Su amor no fue dado por goteras ni a destajos. Él se entregó por completo por nosotros.
En estos días, cuando en este viaje que hice, tuve la oportunidad de evangelizar a personas, de confrontarlos acerca de la palabra del Señor. Una de las cosas que hice referencia pensando en la semana que comienza ahora, que vamos a celebrar estos días, la Semana Santa. Cuando Barrabás estaba allí en la cárcel, esperando la sentencia para ir a morir en la cruz, de repente escuchó los pasos de un soldado que venía. Y en ese momento su corazón pues palpitaba mucho más rápido, porque él sabía que la única sentencia que le esperaba era morir, pero no morir de cualquier tipo de muerte, sino la muerte de cruz, la más temida, la muerte más odiada, la muerte más vergonzosa, que era la muerte de la cruz. Y justo cuando llegó el soldado, abre la puerta y le dice: Barrabás, tú eres un hombre libre, tú quedas libre. ¿Cómo es posible que aquel hombre, la esencia misma de la maldad, lo más grande que se podía conocer acerca de un malhechor, era Barrabás en ese tiempo? Y le dice el soldado: quedas libre. ¿Sabes por qué? ¿Ves aquellas 3 cruces que van caminando hacia el Calvario? El hombre que está en el centro de esa cruz se llama Jesús, y Él está tomando tu lugar. Tú tenías que morir en esa cruz, sin embargo, Él tomó el lugar y murió por tus pecados. Y es interesante, yo reflexionaba acerca de esto, que si bien es cierto, no sabemos qué pasó con Barrabás después, pero él supo en ese momento que un hombre llamado Jesús estaba muriendo en su lugar. Y el segundo fruto de la cruz fue un malhechor, otro, en este caso otro ladrón, un ladrón también, que le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y allí tenemos entonces a un Jesús muriendo por aquellos que no merecían su muerte. Y hermanos, esto es lo que él le está diciendo al apóstol Pedro en este caso. Pedro se entristeció por lo que le había dicho. Y es que mi amor por él debiera ser el asunto más cautivante de mi corazón. Entonces, ¿podrá mi amor pasar la prueba de la pregunta de Jesús: ¿me amas más que estos? Por otro lado, esta pregunta demanda un cambio de prioridad. Vamos a verlo de esta manera. Vayan al versículo 3, por favor. Vamos a subir un poco al texto. Y el versículo 3 del capítulo 21, mira lo que nos dice el versículo 3. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Ahora, ¿por qué acuñamos este versículo acá, en esta parte? Para hacer la siguiente acotación. Pedro volvió a la pesca después de la muerte de Jesús. Bueno, no era difícil para un pescador volver a las aguas, volver al mar. Total, ese era su oficio. Y es interesante que cuando él dijo: voy a pescar, 6 de los demás discípulos, compañeros, le siguieron. Hay aquí algo interesante, y es el hecho de ver a un Pedro que aún después de Jesús haberse aparecido, él simplemente regresó a su oficio anterior. Y esto es muy llamativo porque nos hace ver entonces que aunque Pedro sabía lo que había sucedido con su vida, lo que había sucedido con Jesús al morir en la cruz por sus pecados y que había resucitado, regresa otra vez a su oficio. Mis amados, hay aquí algo interesante que nosotros tenemos que tomar en consideración. Un creyente debiera determinar en su vida si su trabajo, si sus estudios, si sus diversiones se constituyen en un alejamiento de ese amor que debe tener hacia su Señor. Y es allí donde tenemos que revisar entonces cuáles son mis prioridades en relación con el amor que le tengo a mi Señor. Lo más importante para mi vida debe ser el Señor, más que mis intereses. Pedro y sus compañeros, al ver que su maestro ya no estaba con ellos, pues simplemente regresó otra vez a su oficio. Y esto pone de manifiesto otra vez la prioridad que yo tengo en amar a mi Señor. ¿Qué lugar ocupa realmente mi Señor en mi corazón? De esta manera la pregunta de Jesús tiene la intención de reordenar las prioridades cambiadas que Pedro tenía.
Jesús les está diciendo, Pedro, aun cuando ese es tu oficio como pescador, yo no te he llamado para que sigas pescando de esta manera. Yo te he llamado para que seas pescador de hombres. Y es aquí entonces donde él lo hace, le hace pensar para que reoriente sus prioridades. Ahora, vean este detalle interesante, el versículo 16. Cuando Jesús le dice, ¿me amas más que estos? La palabra me amas más que estos tiene dos posibles explicaciones. Una es una referencia a los mismos discípulos, porque como quiera que sea, Pedro siempre se había manifestado como no superior a los demás compañeros, pero siempre estaba como de primero. De allí pues han sacado la idea de que Pedro fue el primer papa, cosa que no es bíblica, por supuesto. Pedro simplemente se manifiesta como lo que era un líder. Y entonces Jesús le dice, Pedro, ¿me amas más que esto? A lo mejor refiriéndose a los mismos compañeros. Pero yo creo pensar que la palabra esto es una palabra neutra que se refiere más al oficio que Pedro, donde Pedro estaba llegando. Refiriéndose entonces al asunto de la pesca. ¿Cuál es la idea entonces de la pregunta de Jesús? Es hacerle ver a Pedro que si bien él había regresado otra vez al oficio, le está diciendo simplemente, Pedro, es necesario que tú reconozcas que lo más importante de tu vida no es lo que quieres seguir haciendo, sino lo que vas a hacer a partir de ahora, por cuanto yo te he llamado para que me sirvas, para que me ames, para que estés conmigo. Eso es lo que el Señor le está diciendo. ¿Me amas más que esto? Note que Jesús entonces no está diciendo a la gente que dejen de trabajar, por supuesto, para que le sigan. Lo que Jesús está diciendo es, reorienta tus prioridades. Por supuesto, nosotros todos tenemos que trabajar. Ustedes comprueban eso todos los días, la necesidad de trabajar. Pero ¿qué es lo que Jesús nos quiere decir con esto? Es que Él debe ocupar el centro de mi vida en todo lo que haga. En mi trabajo Él debe ser el centro de mi vida. En mis estudios Él debe ser el centro de mi vida. En mis diversiones Él debe ser el centro de mi vida. Porque si no es el centro de mi vida, entonces no amo al Señor. De allí la pregunta, ¿me amas más que estos? Eso sería una contradicción, puesto que Él conoce la importancia y la necesidad de nuestro trabajo. Mi amor por Jesús no puede estar por encima de mi oficio, es lo que Él quiere decir. Cuando Jesús se acerca y nos dice, ¿me amas más que esto? ¿Cuál sería entonces nuestra respuesta? Podría decir que amo a Jesús más que mi auto, por ejemplo, más que mi computadora, más que mi familia, más que mi trabajo, más que mi deporte. Póngale usted, ¿lo amo realmente? Porque hermanos, para ser honesto, muchas veces nosotros pudiéramos pasar más tiempo en esas cosas que son nuestros intereses, que nos gustan tanto, que dedicándole tiempo para estar con mi Señor. Muchas veces me pregunto en lo personal, de mi tiempo diario, que lo invierto muchas veces en cosas que no son de tanta importancia. ¿Cuánto de ese tiempo le dedico a mi Señor? Porque lo amo, porque quiero estar con Él, porque es lo más importante de mi vida. Y tengo que reconocer que muchas veces no le dedico mi tiempo al Señor. Porque hay muchas cosas en mi mente que hago desde que me levanto hasta que me acuesto. Y de vez en cuando entonces me acuerdo, mi Señor, gracias por esto, o te pido esto. Pero ¿ocupa realmente el Señor el primer lugar en mi vida? ¿Puedo responder esta tarde con honestidad? Como dijo Pedro al final, tú sabes que te amo. Cuando le preguntó 3 veces esto. En último lugar, esta pregunta espera una prueba de amor. No sé si usted ha oído esa palabra, una prueba de amor. Hay gente que le pide prueba de amor a otras. Y esas pruebas de amor no son realmente pruebas de amor. Pero aquí el Señor está diciendo, Pedro, si me amas, quiero que me lo demuestres. ¿Cómo lo vas a demostrar? Observe lo siguiente. Cuando Jesús le dijo, le hizo las preguntas a Pedro 3 veces, le dijo esto: apacienta mis ovejas, pastorea mis corderos, apacienta mis ovejas. Ahora, ¿cuál es la idea de todo esto, mis amados hermanos? Que si yo digo que amo al Señor,
Entonces no puedo quedarme en las meras palabras, decir, Señor, tú sabes que te amo. Porque al decir tú sabes que te amo, hay una demanda de parte del Señor en nuestras vidas para que nosotros en efecto podamos decir, Señor, esta es la manera como yo te amo. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro en este caso? Si tú me amas, entonces te voy a pedir, te voy a encargar, te voy a encomendar que cuide mis ovejas. Hermanos, escúchenme bien lo que voy a decir. Se lo dijo a Pedro, se lo dice al pastor de esta iglesia, pero te lo dice a ti también. Si me amas, cuida y apacienta mis ovejas. ¿Cuáles ovejas? Ustedes. ¿Cuáles ovejas? Las que están afuera, las que no han entrado al redil todavía. Entonces, vamos a verlo de esta forma. Si yo digo que amo al Señor, pero no amo sus ovejas, mi amor es falso. Si yo digo que amo al Señor e incluso tengo problemas con las ovejas, no le hablo a alguna oveja, entonces yo no amo a mi Señor. Mi amor es falso. Esa es la demanda de este texto. Si me amas, apacienta mis ovejas. Si me amas, cuida de mi rebaño. Si me amas, pues debes tomar en consideración el amor que yo tengo por mis ovejas. Hermanos, cuando nosotros vemos esto, interesante que en el día final, cuando Jesús venga, dice que apartará a los cabritos a la izquierda y las ovejas a su derecha. Y es interesante que en los planteamientos que hace el Señor allí y que hace a sus discípulos, una de las cosas que llama la atención sobremanera es el hecho de que dice estas palabras: por cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. ¿A qué se refería Jesús? Pues aquello que tenía que ver con el cuidado que anticipadamente se tuvo de sus ovejas. Tuve hambre y me diste de comer. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me vestisteis. O estuve en la cárcel y me visitasteis. ¿A qué se refería Jesús? A sus ovejas. El cuidado que hay que tener por ellas. Y muchas veces nosotros pensamos, pero señores, ese es un trabajo de los pastores, cuidar sus ovejas. Sí, es verdad. El pastor tiene esa responsabilidad. Pero todos nosotros necesitamos cuidarnos unos con otros. Y cuando él, en este caso, Jesús le está diciendo a Pedro, Pedro, apacienta mis ovejas, le está simplemente recordando el ministerio que tenemos nosotros de pastorearnos los unos a los otros. En esto conoceréis que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Si tuviéramos cuidado los unos por los otros. Jesús, amados hermanos, nos está confrontando con esto. Yo quiero concluir esta tarde diciendo lo siguiente. Después de este encuentro, Pedro llegó a amar a Jesús. Creo yo, y por los frutos posteriores, cambió del te quiero al te amo. Cambió del fileo al ágape. Aquella mañana en la playa, Pedro fue restaurado. Interesante la historia, dice que ellos fueron a pescar toda la noche pescando. No sacaron nada. A propósito, yo creo que Jesús permitió que sucediera esto para que en efecto ellos se dieran cuenta que ese no era su trabajo, que el trabajo estaba acá. No pescaron nada y cuando llegaron a la playa, 100 metros de la playa, le dice: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Pues nada, dice, echen su red a un lado y entonces van a sacar. Hermanos, se dice, los especialistas en esto dicen que los peces grandes están en lo profundo, no en la orilla. Y entonces Jesús les dijo: pesquen en esa dirección. Y sacaron, dice que su red se rompía y sacaron 153 peces, porque eso lo dice Juan, interesante eso, o pescados ya porque están afuera en este caso. Y hermanos, cuando llegaron a la playa, Jesús no utilizó esos que sacaron, los peces que sacaron. Ya les tenía un desayuno preparado, un pescado asado y pan
y por supuesto ellos disfrutaron de ese desayuno. Ahora, ¿a dónde quiero llegar con todo esto? Después que Jesús preparó el corazón de Pedro, que estaba satisfecho, entonces dice: Pedro, tenemos que hablar. Y viene entonces lo que he dicho esta tarde. Y aquí viene lo que, con el cual quiero finalizar. Esa mañana Pedro comió, y después que comió, Jesús lo confrontó y Pedro fue restaurado. Hermanos, la misión de Jesús sigue siendo la misión de restaurar nuestros corazones. El trabajo más sublime de Cristo en este tiempo es un trabajo de restauración. Tú y yo necesitamos siempre ser restaurados. Hay situaciones en nuestras vidas que arrastramos. Hay experiencias que estamos llevando en nuestros corazones que nos impiden realmente buscar y conocer mejor al Señor. Alguien escribió lo siguiente refiriéndose a Pedro: Simón, fuiste débil como un cordero, errante como una oveja, y con todo, en medio de todo, tú como querida oveja fuiste objeto de mi tierna y amorosa solicitud. Ahora, con el provecho de tu experiencia, debido a tu sincero pesar, considera a los miembros de mi iglesia como tus corderos y alimentalos como tus ovejas y pastoreales, así como tus queridas ovejas, y al alimentarlos, ámalos. No descuides la labor con la grey, Simón. Esta es tu verdadera misión. Vuelve a ella, regresa a ella. Y esta tarde el Señor se acerca a nosotros para decirnos lo mismo, para preguntarnos: ¿me amas más que estos? Y frente a estas preguntas debe haber una sola respuesta de un corazón agradecido, de un corazón restaurado, que pueda decir: Señor, tú sabes que te amo. Ahora, esto es lo que quiero dejar en tu corazón para que oremos. Cuando él dijo: tú sabes que te amo, dice el texto que estaba quebrantado, que estaba triste. Y hermanos, otra vez, la intención de Jesús al quebrantar nuestros corazones, al hacernos sentir que por lo cual hemos pasado, que ha quebrado también su corazón, es para que nosotros reconozcamos que no debemos permanecer en eso. ¿Se imagina a Pedro pescando? ¿Se imagina en ese mundo otra vez? Bueno, ya Jesús resucitó. Seguramente pues de alguna manera u otra esto sigue. Pero Jesús no dejó a Pedro en esa condición. Pedro era el hombre llamado por Dios para predicar en el día de Pentecostés. Y ese día él trajo un sermón que se convirtieron solamente 3,000 personas y después 5,000 más, para indicarnos que era el hombre que él quería usar. Pero para poderlo usar, él tenía que transformarlo, él tenía que restaurarlo. Por eso lo dijo 3 veces: Pedro, ¿me amas más que estos? Y esa es la pregunta que tú y yo debemos responder en esta tarde. ¿Qué tal si en esta tarde nos ponemos de pie a orar? Nos ponemos de pie. Pero esta tarde nosotros vamos a responder a esa pregunta también. La pregunta es muy simple y a la vez profunda. La pregunta que quiero dejar en tu corazón para que todos pensemos es esta: ¿qué clase de amor tengo por mi Jesucristo? Otra vez, esta semana vamos a celebrar la Semana Santa. No es coincidencia que yo haya traído este mensaje hoy, con el cual finalizo para lo que viene esta semana. Pero ¿se ha puesto a pensar que usted y yo representamos a un Barrabás o al ladrón que estaba en la cruz con él? ¿Se ha puesto a pensar que estos fueron los primeros frutos de la cruz? Más aún, al pasar 2000 años, tú y yo seguimos siendo parte de los frutos de la cruz.
porque nos ha salvado. ¿Sabe por qué? Porque nos amó. De tal manera nos amó. De tal manera nos amó. Que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Juan 3:16, Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermanos, no hay amor más grande que ese amor de Dios. Pero no hay amor más grande que Él quiere despertar en nosotros que ese amor que tengamos hacia Él. No amor fileo, no amor de un te quiero, sino un amor ágape. Un amor que viene del cielo mismo con el cual yo amo a mi Jesús. Si mi amor no es ese amor, entonces examinémonos qué clase de amor tengo. Cierra tus ojos por un momento allí donde estás y examina tu amor por el Señor. Pregúntale a Él, pregúntate a ti mismo, Señor, ¿qué clase de amor tengo por ti? ¿Es mi amor de esa magnitud? ¿Es esa clase de amor que tengo por ti? ¿Es así como te amo? Y si no es así, entonces dígale en esta hora, Señor, ayúdame a amarte como tú quisieras que te ame. Soy débil. Tú conoces mis necesidades. Pero sé que tú puedes ayudarme como a Pedro. Pedro fue restaurado. Fue vuelto al ministerio. Regresó para ser el gran hombre de Dios. Esta tarde tú puedes ser restaurado también. ¿Qué tienes que hacer? Acercarte al Señor. Y allí en la intimidad del Señor, dejar que Él te obre. Déjame decirte esto y oremos. En una hoguera, Pedro negó a Jesús 3 veces. Y en una hoguera, Pedro fue restaurado por el Señor. ¿No es curioso esto? Que en un lugar como ese, la presencia del fuego purificador, ahora Pedro le dice al Señor, tú sabes que te amo. Te negué 3 veces, pero tú sabes que te amo, Señor. Ore conmigo en su corazón diciéndole, Padre, gracias por esta palabra. Por alguna razón, Señor, esta palabra la escuché esta tarde. Por alguna razón, Señor, esta palabra ha llegado a mi corazón. Por alguna razón reconozco esta tarde que el amor que tengo por ti no es un amor completo, total. Algo falta, Señor. Algo me falta. No te amo con esa intensidad. No te amo con esa clase de amor del cual he escuchado esta tarde. Señor, haz de mi vida lo que hiciste con Pedro. Restáurame, levántame, moldéame, transfórmame, cámbiame. Haz de mí un hombre nuevo, una mujer nueva. Pon en mí un nuevo amor, pero un amor sincero, profundo. Así como tú me amaste, que yo pueda amarte de corazón. Gracias por esta tarde, por esta palabra, por este mensaje. Quiero recordarlo para el resto de mi vida. Y quiero preguntarme siempre, o quiero responder a la pregunta de mi maestro en todo caso. Cuando él me dijo y me dice, ¿me amas más que esto? Que pueda decir con sinceridad, Señor, tú sabes que te amo. Tú sabes que te amo. Tú sabes que te amo. Amén.